Hola, soy María Florencia Pollo y hoy vamos a hablar de investigación en ingeniería de software y en sistemas de información. En esta primera parte vamos a dar una introducción y vamos a hablar sobre los estudios primarios. Antes de hablar en investigación en ingeniería de software, es necesario conocer a la ciencia, las distintas formas de investigar que surgen y en qué se diferencia la investigación en ingeniería con la investigación en ciencias. Bueno, a la ciencia la podemos definir como un conjunto sistemado de conocimientos adquirido mediante un riguroso método. Las ciencias, como la conocemos hoy en día, surge a partir del siglo XVI con la llamada Revolución Científica, y ahí aparecen figuras conocidas que deben haber escuchado nombrar, como Nicolás Copérnico, René Descartes, Galileo Galilei. Con la llegada de la Revolución Científica, la ciencia adquiere credibilidad, ya que se utilizaba experimentación y métodos replicables. Por otro lado, hablando justamente de estos métodos, podemos decir que también son conocidos como estudios y se clasifican en tres grandes conjuntos. Por un lado, los estudios primarios. Son métodos que se realizan con el objetivo de obtener evidencia empírica sobre un tema de interés. Podrían ser experimentos, encuestas, estudios de caso. Básicamente, podemos decir que son datos que no fueron analizados o procesados previamente. Por otro lado, están los estudios secundarios, y son métodos que permiten recopilar, y ahora sí, de forma sistemática y rigurosa, estudios primarios, y tienen que tener relación con alguna pregunta de investigación. Algunos ejemplos podrían ser las revisiones sistemáticas de literatura y los mapeos sistemáticos de la literatura, que los vamos a ver un poquito más adelante. Finalmente, los estudios terciarios son similares a los secundarios, con la diferencia que permiten recopilar información también a partir de estudios secundarios, como por ejemplo revisiones sistemáticas hechas sobre otras revisiones sistemáticas. Por otro lado, tenemos dentro de los métodos de estudios primarios otra clasificación, según distintos criterios. La más utilizada es según el tipo de datos que maneja, y ahí se clasifican en cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos utilizan datos y dimensiones vinculadas más a lo numérico y a lo estadístico, como por ejemplo podría ser el porcentaje de personas que realiza una determinada actividad, cantidad de bienes que adquiere un determinado grupo del mercado, etcétera. Los métodos cuantitativos, se clasifican también en empíricos y deductivos. Ahí los tienen puestos en color rojo. Los deductivos son una forma de razonamiento que permiten explicar la realidad partiendo de leyes o teorías generales a casos particulares, mientras que los empíricos funcionan al revés. A través de observaciones particulares, formulan leyes y conclusiones generales. Estos últimos, los empíricos, se clasifican también en inductivos o hipotético-deductivos, dependiendo de si utilizan alguna característica o no, eh, respectivamente. Por otra parte, los métodos cualitativos utilizan datos con valores que no son numéricos y pueden ser características o cualidades, por ejemplo, color de ojos, tipo de ropa, etcétera. Dentro de los métodos cualitativos se distinguen otros dos métodos, los descriptivos y los interpretativos. Los descriptivos poseen un bajo nivel de interpretación, pretenden describir de forma fiel algún fenómeno. Por otro lado, los interpretativos tienen la intención de trascender el fenómeno y comprender hechos más complejos. Por otro lado, dentro de los estudios primarios, tenemos otra clasificación, y es la que es más utilizada en ingeniería en software. Se dividen en métodos flexibles y en métodos fijos. Los flexibles son aquellos cuyos parámetros pueden ser modificados durante el curso de la investigación, como por ejemplo los casos de uso. Por otro lado, los métodos físicos requieren que los parámetros sean definidos antes del comienzo de la investigación
y no se modifican. Por ejemplo, los conocidos experimentos. Teniendo en cuenta todos estos conceptos relacionados a la investigación, ahora vamos a hablar un poquito de ingeniería de software. Sabemos que la ingeniería en software es una disciplina que aplica conocimientos técnicos y científicos y se utilizan recursos con el objetivo de diseñar artefactos, productos, softwares o mecanismos que permiten solucionar un determinado problema. Este problema está relacionado con la necesidad del desarrollo de software y utilizan una determinada metodología. Si bien el objetivo final de la ingeniería en software es construir soluciones a determinados problemas, la investigación resulta una actividad esencial para poder conocer diferentes alternativas que pueden manejarse para un mismo problema, comprender soluciones que ya se han aplicado en problemas similares o conocer también el avance de distintas tecnologías. Es fundamental entender y comprender que la investigación en ingeniería es imprescindible. Sin embargo, lo que también sabemos es que la investigación en ingeniería de software difiere en gran parte con la investigación en ciencia respecto al objeto de estudio, ya que en las ciencias tradicionales se estudian principalmente, uno podría pensar, fenómenos que ya existen. En la ingeniería, el estudio se centra en métodos y técnicas para crear objetos o en ocasiones también para crear métodos y técnicas. Esto lo que genera es que en muchos casos no sea posible aplicar métodos empíricos porque no tengo con qué experimentar, porque el objeto de estudio no existe. Y en estos casos es donde se prioriza y se ve la necesidad de priorizar métodos cualitativos. Lo mismo ocurre con la otra clasificación que habíamos visto. Los métodos fijos, que son los que se usan principalmente en ingeniería, no pueden aplicarse en todos los casos, por lo cual los métodos flexibles, formados principalmente por los métodos cualitativos, se utilizan bastante. Volviendo a los estudios primarios en ingeniería en software, se utilizan una infinidad. Pero, según acá la fuente citada que tienen acá en la presente PPT, los más utilizados son las encuestas, los experimentos, los estudios de caso, la investigación, acción, acción, y vamos a hacer ahora, a partir de ahora, un poquito de foco en cada uno. Por un lado, primero vamos a ver las encuestas, que son métodos empíricos fijos que se utilizan para recopilar información dada. Obviamente me la van a dar otros individuos y lo que permiten es describir, comparar o explicar actitudes o comportamientos. Los tipos de encuestas más utilizados son las transversales y las longitudinales. Las transversales se realizan a un grupo de participantes de una organización en un instante determinado, por lo que la encuesta da información instantánea al momento sobre qué ocurre en esa organización. Es el tipo más utilizado en ingeniería en software. Por otro lado, las encuestas longitudinales son estudios a largo plazo y lo que buscan es conocer la evolución a través del tiempo de una población determinada. Y hay dos variantes, dependiendo de si son los mismos miembros de la población que se va estudiando al paso del tiempo o participan otros individuos. Por otra parte, tenemos a los experimentos, que son investigaciones empíricas y fijas que manipulan una variable generalmente conocida como factor dentro de un entorno determinado y lo que buscan es medir el efecto que tienen sobre otra variable que se conoce como variable dependiente. Existen dos tipos de experimentos, los controlados en los cuales las asignaciones son completamente aleatorias y los cuasi experimentos en los que no es posible efectuar esta aleatorización. Por otra parte, en ingeniería de software se utilizan los experimentos orientados a personas y orientados a tecnología. Ambos pueden convivir en un mismo estudio e incluso se usan mucho en conjunto. Lo que sí debe quedar en claro es cuál es el objeto de estudio del experimento, si es la tecnología o las personas que habitan esa organización. A continuación tenemos el estudio de casos. Son métodos empíricos, estos son flexibles y hacen uso de diferentes fuentes de evidencia para investigar una instancia de un fenómeno contemporáneo relacionado a la ingeniería de software
en un contexto. Se utilizan cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto no están bien definidas. Para ir terminando, tenemos la investigación-acción. Es el método cualitativo más utilizado en ingeniería de software. También es un método flexible, es una forma de investigar, es de carácter colaborativo y lo que busca mediante un proceso cíclico es producir nuevos conocimientos. Este procedimiento consta de 4 etapas, que acá las tienen puestas en color. La primera, la de color rojo, la planificación. Ahí van a identificar cuestiones relevantes que van a guiar a la investigación. El 2, en color verde, que es la acción, es donde el investigador interviene sobre la realidad y lo que va a realizar es una simulación o una prueba de la solución. Después está el 3, en color naranja, que es la observación, en donde se recoge la información, se toman los datos y se documenta lo que ocurre. Finalmente, el 4 es la reflexión de color negro, donde se comparten y analizan los datos para hallar nuevas cuestiones relevantes. En las diferentes iteraciones se van generando soluciones más refinadas y mejores. Entonces ahora vamos a hablar del método de estudio en ingeniería de software. Independientemente del tipo de método utilizado para la investigación, la mayoría sigue este patrón para su realización. Por lo que un abordaje, ¿no? Una estrategia general de abordaje puede ser la siguiente. Primero, determinar el problema, crear una hipótesis, definir la metodología de trabajo, validar y verificar, analizar los datos recopilados y finalmente redactar un informe. Obviamente, dependiendo de la investigación, el patrón va a poder ir variando, podrá tener uno más pasos, incluso alguno menos, pero en general se sigue esta estrategia. Vamos a explicar a continuación detalladamente qué consta cada uno de estos pasos. El primero, determinar el problema. Es necesario determinar y definir claramente el problema. Esta definición, en ingeniería de software, tiene vínculo directamente con la captura, el reconocimiento y la identificación de los famosos y conocidos requerimientos del usuario, ya que estos permiten especificar los aspectos que se tendrán en cuenta para el desarrollo del producto o solución. Luego, crear las hipótesis. Se debe crear una hipótesis. En las ciencias tradicionales suelen ser conjeturas vinculadas con un planteamiento causa y efecto. Podría ser, si tiro 2 piedras de distinta masa, deberían caer a la vez. Esto en ingeniería en software no es tan simple, por lo que a veces la hipótesis va a terminar siendo una descripción prácticamente detallada del objeto que se piensa construir, como una especificación de requisitos. Luego viene la definición del método de trabajo, que es el tercer paso. Es recomendable definir una metodología de trabajo y determinar el paradigma metodológico que se va a utilizar. Cuantitativos, cualitativos, el método concreto, investigación, acción, experimentación u otro, y los criterios de elección. Luego viene la resolución, validación y verificación, que una vez que uno ya define el método, es recomendable en la etapa de resolución, validación y verificación que además de trabajar sobre la hipótesis intentando responderla, va a trabajar sobre el método de investigación para verificar que fue construido este proceso correctamente. Consiste básicamente en validar que la investigación está yendo por el camino correcto y en recopilar la información necesaria para poder ir analizando la hipótesis. Finalmente viene el análisis y las conclusiones. A través del análisis, la persona que investiga puede corroborar si su hipótesis fue acertada o no. Además, también debería poder dar una explicación sustentada, justificada, del hecho del fenómeno. A continuación debería poder también emitir, generar conclusiones en las que debe interpretar los hechos y realizar una valoración. Finalmente, llega el momento de desarrollar el informe. En este informe se debe detallar la hipótesis, el método de investigación, las conclusiones y la bibliografía utilizada, además de cualquier otro dato que se considere relevante para la comprensión del trabajo. Es fundamental documentarlo en toda la investigación para permitir que sea replicable, lo que habíamos hablado al comienzo en relación a la ciencia, y para facilitar el proceso de comprensión. En este video lo hice un poquito más extenso, pero para que entrara todo
vimos qué es la ciencia, qué es la ingeniería en software, la importancia de investigar en ingeniería, los distintos tipos de estudios primarios, secundarios, terciarios, la clasificación de estos estudios, los principales estudios primarios que utilizamos en ingeniería de software, un planteo general del método de estudio que podemos utilizar en diferentes estudios primarios en ingeniería en software. Y como siempre me gusta dejarles alguna frase para pensar acá, lo trajimos a Descartes para traer que la duda es el origen de la sabiduría y bueno, nosotros investigamos para trabajar con el conocimiento, buscando la sabiduría también. Y bueno, de esto se trata todo este viaje tan interesante. Así que bueno, espero no haberlos aburrido. Desde ya, muchísimas gracias y hasta luego.